Pues nada, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en la cita de esta tarde, en la que, bueno, vamos a charlar y conversar con Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez. Buenas tardes. ¿Estás por ahí, Willy? Buenas, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte otra vez por aquí, por donde sea, pero bueno, encantado de verte al fin y al cabo y de poder pasar un rato contigo. Bueno, Igualmente. Se me escucha bien, ¿no? Y se me se ve te, bien. se te escucha bien, sí, sí, se te Vale, escucha bien. estupendo. Bueno, tenemos aquí unos cuantos de amigos que querían compartir con nosotros este rato y bueno, la idea es un poco que nos cuentes el proyecto, aunque la mayoría todos conocemos un poco la trayectoria, pero bueno, quizá el punto actual y hacia dónde continúa esa línea y esa búsqueda tuya, ¿no? Mm. Y nada, a raíz de ahí pues charlar un poco y ir conociendo algo más, ¿no? También teníamos la intención de catar la escribana, algunos lo tenemos por aquí, saludamos, por aquí está, ¿de acuerdo? Y nada, echar un rato divertido, ¿no? Agradecer también a Ferran Centelles, que esté también aquí con nosotros y que eche este ratito. No, un placer, un placer. Sí, sí. Yo me he adelantado un poco y he empezado a catar el vino hace un ratito. Bueno, un Hace un par de ratito. horas, ¿no? Sí, no se me le tenga en cuenta, por favor. A las 5 menos 5 me dijo que estaba listo. Claro, Sí, hora, claro, claro. hora peninsular. Bueno, como os decía antes, cuando queráis podéis hacer una pregunta. Ya sabéis que Willy es de hablar más bien poquito, así que en cualquier momento si queréis preguntarle algo no hay ningún problema. Pues nada, Willy, cuéntanos un Venga. poco, situación actual y a dónde vamos, ¿no? ¿En el marco de Jerez, en nuestra bodega o en el mundo? Porque, Vamos a empezar con la bodega, ¿no? ¿Qué te parece? Si empezamos con la bodega, ¿no? Porque precisamente este año han salido unos vinos, unos vinos nuevos también, ¿no? Y año a año, pues bueno, vas haciendo cosas nuevas en esa línea, ¿no? Quizás la búsqueda del viñedo, de la expresión y del viñedo antes que otras pues, cosas que tú nos contarás, ¿no? pues sí, la verdad es que hemos cambiado en la bodega desde que empezamos una barbaridad, tío, porque, bueno, la evolución ya de casi 20 años, desde que empezamos ahí mi padre, mi hermana y yo, que de hecho he preparado algunas fotos, porque yo creo que tengo aquí algunas fotos. Voy a intentar compartir pantalla, ¿vale? A ver si lo consigo. Venga, dale. Vamos a ver, tú me tienes que dejar, ¿vale? Pantalla, compartir. ¿Estáis viendo algo? Estamos ¿Se ve en mi viendo. ordenador? Se ve, Sí, ¿no? sí. Os voy a enseñar una foto, porque esto hace 1000 años y me he encontrado una foto. Hay que decir que yo venía preparado aquí para hacer la cata de, bueno, preparado, concienciado de hacer la cata de la escribana. Y hace 20 minutos Daniel me ha dicho que hablemos de todo. Así que en 20 minutos me he ido cogiendo fotos, alguna presentación que tenía por ahí guardada de alguna charla que he dado y he Hombre, conseguido algunas cosas. hay que aprovechar, hombre, hay que aprovechar. Sí, sí, lo que queráis. O sea, yo tengo aquí el ordenador encendido. No es mi ordenador normal, pero tengo cositas. Entonces, mira, nosotros comenzamos en el año 2002 y bueno, la historia familiar es una... Porque yo me enamoro del mundo del vino, como sabéis, el mundo del vino, es raro que alguien con 15 años se quiera meter en el mundo del vino, depende, porque hay muchos países, sabéis que el nuevo mundo sí hay de ese caso, y yo de hecho trabajo con australianos, con chilenos, que sí lo tienen claro mucho antes, pero nosotros aquí quizás, pues hasta los veintitantos no te llega el tema, ¿no? Yo tuve un tema, estuve malillo un par de años con 18, 19 años y pues me vine al hospital con mi padre pues metido allí en aislamiento, bueno, un tinglao que me hizo pues cambiar radicalmente de la época en la que yo estaba pensando en el botellón o pensando en salir a la calle y tal, pues de repente te ves que te mandan a la guerra casi, ¿no? Y estuve mucho tiempo con mi padre, que es un tío que me encantaría que lo conocierais, porque es el paradigma del sabio de Sócrates. Y claro, cuando te sientas tanto tiempo con él y estás allí en el hospital y él me iba contando historias del mundo del vino, porque él fue enólogo de Domé durante muchísimos años, veintitantos años, creo que 24. Y claro, pues tú te vas enamorando poco a poco. Yo era una persona muy técnica, me gustaba mucho la genética, que en aquel momento, estamos hablando del año 2000, 2001 o algo así.
y la genética estaba de moda, yo quería hacer bioquímica y tal, y el mundo del vino lo veía como muy lejos de lo que yo quería ser de mayor. Sin embargo, me enamoré, conseguí ver un lenguaje en la ciencia y el vino, conseguí entender que la ciencia, que ahora está muy denostada dentro del mundo del vino porque se malinterpreta, si queréis hablamos de eso después, porque no es lo mismo saber de ciencia que aplicar e intervenir en el vino, porque yo entiendo que la ciencia es un lenguaje para hablar con la naturaleza, pues me enamoré. Me enamoré de todas las cosas, las posibilidades de la vida, de las levaduras, de las plantas, y decidí pues meterme de lleno en la carrera. Y mi padre, pues como método terapéutico un poco para la familia, que lo habíamos pasado mal, ahí está viendo pues el primer día, no sé si veis esa foto que está puesta en la pantalla, que llegamos a Vista Hermosa, que es la finca en la que empezamos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que nosotros en aquel momento, pues como casi todos los proyectos nuevos que salen al principio del año 2000, o muchos de ellos, pues plantamos Merlot, plantamos Petit Verdot, plantamos lo que ya conocemos, ¿no? Y bueno, como fuimos de los primeros, había varias bodegas más en Andalucía, pero había muy poquitas, tuvimos la suerte de que el proyecto cuajó. Al principio das cuenta que en ningún momento nosotros queríamos hacer un proyecto comercial. La finca era una finca que nos fuimos allí, ya os digo que era un poco de terapéutico para que todos estuviéramos ahí bien, pasáramos un buen rato, pudiéramos ir los domingos a comer al campo. Pero bueno, empezamos plantando viña para hacer un tinto para casa. Lo que pasa que la cosa se desmadró, empezamos a venderle amigos, y de repente pues, nos encontramos que vendíamos 5 o 6 mil botellas y dijimos, señor, esto hay que ponerle forma porque, bueno, ya se ha constituido una cosa seria, ¿no? Y al principio lo hacíamos todos nosotros y al final, bueno, los que conozcáis la bodega y estáis viendo eso, pues veis que ha cambiado todo muchísimo. Ahí tenéis a mi padre con Gonzalo haciendo la plantación de la viña, esto hace 20 años. Y ahí pues probablemente sea, estaba viendo antes y no sabía de qué año eran las plantas, pero estoy viendo aquí que es probable que sea segundo año de plantación, puede que sea 2004, 2005, algo así. Y esto es Merlot, seguramente. Y ahí estamos con los amigos haciendo la vendimia y bueno, pues así nos tiramos casi 8, 9 o 10 años hasta que poco a poco pues fuimos creciendo como familia, fuimos creciendo como negocio y bueno, pues ya empezó a picar, bueno, yo me enamoro del tema de los Jerez, se lo he contado muchas veces en Australia, cuando me voy, eso es 2007, 2008 creo que fue, me voy con Ramiro y allí en Australia pues... estoy teniendo un poco de eco. Me voy con Ramiro a Australia y allí por primera vez tenemos un sentimiento de pertenencia a la región, porque os das cuenta que para nosotros el marco de Jerez no dejaba de ser una cosa anquilosada al pasado, antigua, donde no se adaptaba, no tenía nada que ver con esa imagen que estáis viendo para nosotros. Yo, el marco de Jerez para mí era mucha bodega, estaba casi más cerca de un licor que de un vino, como yo lo había entendido. Y para mí, pues, el tema del Nuevo Mundo, me encantaba las Cabernet, las Syrah, bueno, todo lo que se lidiaba ahí en el principio de los 2000, para mí eso estaba muy lejos del marco Jerez. O sea, la madera nueva que se llevaba tanto en aquel momento era lo contrario a las botas de Jerez. El viñedo en Jerez como que no se nombraba, ¿no? A mí me enseñaron de pequeño que lo que se necesitaba en Jerez era un mosto sano. Esa era la expresión que se utilizaba en Jerez, ¿eh? Fijaos, mosto sano, es decir, que no estuviera avinagrado. Y bueno, poco a poco, cuando empiezas a salir, tú conoces el mundo del Jerez, porque ya os digo que mi abuelo tenía una bodega y bueno, en casa mi padre también trabajó, mi tío, toda la familia en Jerez normalmente siempre tienen familia relacionada con el negocio. Pero bueno, para mí, si os digo la verdad, yo no me sentía cercano. Este no era mi mundo era la naturaleza, la viña y era otra historia, ¿no? Sin embargo, cuando nos fuimos a Australia, empezamos a entender, porque la gente nos preguntaba, que la identidad era importante. O sea, yo me podía ir allí a buscar lo que quisiera y hacer esos vinos globales y vinos internacionales que se hacían en aquel momento, pero nos dimos cuenta que cuando la gente te pregunta y que hay tanto que contar sobre nuestra tierra, pues que ahí hay muchísima identidad. Entonces, poco a poco, todo esto que ahora pues, lo he contado tantas veces, y Ramiro también, que lo vemos muy claro, ¿no? Del marco Jerez, la zonificación y todo esto que vamos a ver después, eso es un proceso muy lento en mi cabeza, muy, muy lento. Yo cuando empiezo al comienzo, es como una gotita que va llenando un vaso hasta que el vaso rebosa. Al principio tú empiezas a relacionar, empiezas a leer. Yo he contado muchas veces la historia de Jake Buffy, un libro de 1833 de cómo vieron precisamente un inglés aquí, un irlandés aquí a Jerez,
para copiar o, bueno, para aprender del proceso, también se va a distintos sitios en Francia y después se acaba instalando en Australia. Con lo cual, imaginaros el shock para mí que yo me había ido a Australia para precisamente intentar hacer un Syrah en el clima de Jerez buscando el mismo clima. Pues hace 200 años vino un hombre que era un tío muy bueno para hacer ese modelo exactamente igual en viaje inverso, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta poco a poco, te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de determinadas cosas pues, que te dan los años. Y una de ellas era que Jerez era muy, muy gordo. Era un sitio, como digo muchas veces, Champions League. Estaba a un nivel altísimo y cuanto más tiro del hilo y cuanto más avanzo y cuanto más investigamos Ramiro y yo, más nos damos cuenta que menos sabemos y el nivel que llegaron esta gente hace 200 años era increíble, de verdad. Ahora lo vamos a ir tirando para no hablar tanto de mí, que no me gusta. Pero bueno, eso es un poco la trayectoria de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Fijaos, ¿A qué zona te vas de Australia? A Langor Creek, que está muy cerquita de McLaren, un poco más al sur de Barossa. Estuve allí, estuve también en California, porque tengo familia allí. De hecho, tengo un primo que sigue trabajando allí, en Sonoma. Bueno, ahora está en Sonoma y en Napa. Y bueno, al final es la moda de la época. Te tenías que ir a aprender inglés, a esos nuevos vinos, y la Syrah, la Cabernet, a intentar entender Pero bueno, fíjate que cuando vuelves y poco a poco vas leyendo, pues te das cuenta de que tu cabeza va cambiando. Pero ya os digo, a mí me pasa muchas veces, y con esto termino, que no entendía libros que yo me ponía a leer, por ejemplo, este de Jay Buffy, si te lo lees, y muchas veces se decían, bueno, tú no tienes que echarle demasiado cuenta a los libros porque estos eran escritores románticos que no entendían nada, que venía aquí, que le contaba a uno una historia, otro le contaba a otra y no tenía demasiado sentido. Pero cuando lo vuelves a leer con los años y tú vas aprendiendo y vas sabiendo qué son las palmas, qué son los cortados, qué son las rayas, y sigues tirando del hilo, cuando vuelves atrás, vuelves a entender una parte más de ese libro, del siglo XIX o del siglo XVIII. Y si sigues aprendiendo, vuelves a entender una cosa. Y hasta llegar al punto de entender absolutamente un libro, porque te tienes que abstraer a que es una época prefilosérica, te tienes que abstraer a una época que se llevan otro tipo de vinos, te tienes que abstraer a un montón de cosas que no se fortifica, qué tal, y tú eso lo vas aprendiendo poco a poco, porque no hay nadie vivo que te lo pueda contar. Entonces, cuando aprendes todo eso y encima lo elaboras y te da un resultado como se hacía en esa época o las descripciones como se hacían en aquella época, pues, macho, llegas un poco a realizarte, ¿no? Realizarte desde el punto de vista de la identidad, claro. Ya no aquí no hablo ya más de mi trayectoria, ¿eh? Ya. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Bueno, hay un montón, ahora si queréis lo pongo, pero ahí tienes, creo que se llama Journal Through Different, no me acuerdo, pero el que viene aquí, si lo pones, lo vas a encontrar, es James Busby. Busby es B-U-S-B-Y. Pero después tienes un montón, tienes a Henry Visitelli, tienes a Tudicum, tienes a Paladé Barreto, tienes a Rojas Clemente, Butelo. En todo el siglo XIX hay libros exquisitos. Pero bueno, después hay un montón de documentación de cada bodega que tienen los archivos históricos con 2 siglos, la que menos. Y si te pones a leer el día a día, no me he traído el libro de la Riva, que lo tenía antes en la bodega, pero hay muchísimo escrito en el Marco Jerez para una vida entera y no podría seguir, o sea, no tendrías tiempo para verlo todo. No nos vamos a ir 2000 años atrás, pero bueno, sí podemos a lo mejor sí, otro día a lo mejor sí, ¿no? Pero hoy podíamos arrancar tal vez un poco desde 1900, ¿no? Tal vez un poco y ver esa diferenciación, ¿no? Entre el movimiento... Un momento y otro, ¿no? Vale, sí, y el movimiento naturalista, ¿no? Hay, Daniel, tres momentos que a Ramiro y a mí nos gusta mucho centrar el tiro, ¿no? Porque al final ha pasado y daos cuenta que al final nosotros íbamos en paralelo con Champán, Burdeos, Borgoña, Oporto, Marsala, son las zonas clásicas, van todas en paralelo y en todas desarrollaban movimientos parecidos. Uno de ellos fue los movimientos de vinos naturales que surgen al final del siglo XIX. Pero en Jerez hay 3 momentos muy, muy marcados, muy interesantes. Uno es en la crisis del final, la crisis agraria que hay al final del siglo XVIII, que en Jerez se soluciona porque viene Jean Aubry, viene de Francia, y este viene con ideas liberalistas. El otro día lo conté también, el final, o sea, el principio del romanticismo, cuando llega el romanticismo, que es la identidad
cómo una persona puede cambiarlo todo y tal, en el movimiento romántico que termina en 1850, pues Juan Auri viene con todo eso, ¿no? Y entonces él dice que el marco Jerez tiene que cambiar, porque das cuenta que aquí hasta 1778 no se envejecen vinos, se empiezan a envejecer después de que Juan Auri gana el pleito. ¿Qué se hacía? Pues que aquí se hacían vinos jóvenes y se envejecían en Inglaterra, ¿de acuerdo? Eso es un periodo importantísimo. Desde la Baja Edad Media pasan muchas cosas, pero hasta 1778, donde cambia la agroindustria en Jerez de una manera brutal y se moderniza. Sí. En todo el marco se hacían vinos jóvenes. Todo. Porque había un gremio que era el gremio de la vinatería. No te voy a decir que era una suerte de consejo regulador, porque una cosa un poco era diferente. Pero sí que es verdad que se controlaba todo. A ti te decían cuándo tenías que podar, cuándo tenías que desliar. Usted en abril tiene que desliar los vinos, no tiene que venderlo antes de abril o al deslío sin desliar, porque si no usted está especulando con el precio del mercado. Es que todas estas cosas son complicadas de entender, pero si nos ponemos en esa época, donde estamos en una crisis agraria brutal, donde el campo nos rinde, donde la gente empieza con la parcería, a abandonar parcelas, a dejársela a la gente porque no se gana dinero. Europa está sumida en una crisis muy gorda en ese aspecto. Los países se protegían a sí mismos, que era la economía proteccionista, para que la gente no vendiera más barata. Entonces, si tú dabas libertad de precio, lo que hacían en esa crisis es que la gente bajaba, y si tú mañana entrabas en guerra con Inglaterra, con Francia, con quien fuera, el país se tenía que proteger dictando y obligando a que se hiciera lo que decía el cabildo. No sé si me explico. Cuando llega Juan Auri, dice, señores, usted no me va a decir a mí a qué precio voy a vender yo mi vino. Ni me va a decir cuándo tengo que podar, ni cuándo desliar, ni lo que tengo que hacer, ni me va a obligar a venderlo joven. Esto lo voy a envejecer yo y el valor añadido de envejecerlo y tal, pero es que yo no voy a vender más barato, yo voy a vender más caro. Y además yo estoy en el castillo del Majuelo, más charnudo, y eso va a salir en mi bota. Y entonces cuando empiezan a exportar las botas ya empieza a salir con más charnudo, el Majuelo, el pago y la finca para ganar valor. Y hace un pleito, lo gana y se desmonta el gremio de la vinatería. Y entonces cuando Jerez empieza casi 100 años antes, que la mayoría de las zonas mundiales, salvo la Champions League, como decimos, a andar en un modelo diferente. Paralelo, como sabéis, a la zonificación de Burdeos, a la de Borgoña, porque Jerez, pues, en mitad del siglo XIX está completamente zonificado por parcelas. ¿Ya? Así que, bueno, todo esto despierta por Juan Auri, por ese movimiento. Entonces, hasta 1778 es un momento. Hasta 1000, fijaros que es un siglo más tarde, 870, justo ahí tenemos otro cambio porque tenemos una crisis gordísima. O sea, Jerez entra en ese modelo de zonificación, empieza a crecer en precio hasta 1870, que Jerez seguramente pues uno de los vinos, o seguramente en esa década, el vino más caro del mundo, ¿no? Algunos de los jereces que podían contar los viejos. ¿Qué sucede? Pues que hay una burbuja, cambia el concepto de vino porque hay un tratado franco-británico y bueno, los claretes de Burdeos y los vinos de Francia empiezan a entrar con mucha fuerza en Inglaterra. Los ingleses se empiezan a adaptar a un vino con menos grado, a un vino menos concentrado, más ligero, y de repente pues empiezan a encontrar que el Jerez es demasiado pesado. No solo Jerez, Málaga, Oporto y los vinos tradicionales dulces de mucho cuerpo empiezan a no llevarse de moda. Entonces Jerez las pasa canuta. Desde 1870 hasta 1924, más o menos aproximadamente, tenemos una crisis brutal. Ya en el 24 empezamos a subir. Además pasamos la filosera, que a nosotros nos llegan en el 94. Es un momento de transición total, que es lo que tú me preguntabas casi, que hay una reflexión muy bonita. Después de toda esta transición tenemos otro momento, otro bache, que es 1900, ya 100 años más tarde, 70, 80, época Ruiz Mateo, se vuelve a vender otra vez una barbaridad y otra vez volvemos a pinchar. Y ahora mismo pues estamos siempre en el momento paralelo, en el momento de crisis, pero también en el momento de oportunidad, en el momento de reflexión. Entonces, ¿qué sucedió justo en el momento que tú me preguntas, en 1900? Justo entre la filosera, que pone punto y final a la viticultura más tradicional del Marco Jerez. Aquí tengo algo, espérate, porque además he encontrado inicio, zonificación, creo que puesta aquí, ¿no? Porque en esa época, a raíz de la filosera, se deja un poco, bueno, el tema evidente del pie franco, las variedades que había entonces en la zona, las que no se readaptan bien, ¿no? Claro. Al injerto directamente. Bueno, es un... Mira, fijaros, aquí precisamente
he triunfado porque he encontrado un PowerPoint de una charla que di hace poco, el año pasado, que se hizo el 125 aniversario de la Filosera en Jerez, y di una charla ahí en el Consejo y aquí lo tenéis. Fíjate lo que era el Marco Jerez justo antes de la Filosera. 136 pagos en Jerez, ¿eh? No hablo ni de San Lucas, ni de Rota, ni si lo sumamos todo, son varios cientos. Pero en Jerez solo teníamos 136 pagos. 9 categorizaciones de suelo. 3 de arena, 3 de barros, 3 de albariza. 43 variedades. Por lo menos 20 de ellas autóctonas. Y el resto, pues, muy adaptadas a la zona, pero otras podían ser mantúa castellana o podían ser otras que están en otras zonas, pero por lo menos 20 eran de aquí. La vendimia por pases, todo esto lo vamos a repasar ahora. Y el asoleo. O sea, fijaros, técnicas que prácticamente se van perdiendo a lo largo y con el andar del siglo XX, pero esto que nos da un universo vitícola, como tengo ahí puesto, de muchísima diversidad. Si tú coges los pagos, coges las categorizaciones de suelo, coges 43 variedades y coges una elaboración para cada tipo de vino, pues lo que te da es un universo maravilloso. Y ahora que tenemos 3 variedades, de los cuales el 99%, perdón, es palomino, un 1% entre Pedro Jiménez y Moscatel. Entonces ya por ahí hemos perdido fijaros, hemos perdido 40 variedades por el camino, pero vamos, podríamos decir 42. Después lo hacemos todo vendimiando a la vez, sin pases, que era lo que daba toda la diferenciación de finos, olorosos, rayas, dulces y tal. Y hemos perdido el asoleo versus fortificación. Hemos perdido en función de perder diversidad. Hemos perdido la diversidad, la oportunidad. Y esto, como sabemos, se tardan siglos en conseguir. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues recuperar la diversidad que para mi gusto hace grande una zona, el componente humano. Todo lo que han aprendido las generaciones que vienen antes, que no es que supieran ni más ni menos, sino que como son 50 o 60 generaciones, pues tú lo heredas, ¿no? Y ahí tenéis un poco, se ve bien, ¿no, Daniel? Sí, perfecto. Vale, pues mira, aquí tenéis la categoría de arena, arena primera, segunda, barros y albariza. Todo esto te venía un perito, estoy hablando del siglo XIX, ¿eh? Y te categorizaba tu tipo de suelo. Y en consecuencia, el tipo de suelo que tú tenías te pagaba la uva. ¿De acuerdo? Esto fue muy precioso, que lo vimos en el archivo de Bodegas Tradición, que es espectacular. Vimos una categorización, yo lo he contado también muchas veces, donde había categorizado vinos de arena de 9 años y era más barato, en el registro que tenían ellos de existencia, más barato que un vino de albariza de 1 año. Entonces, evidentemente, eso te daba cuenta de que el suelo para ello era mucho más importante que la crianza. Porque el vino es que era más caro, tenía 1 año. O sea, esto es una cosa que nos quedamos sorprendidos. Entonces, ¿qué sucedía? Veis que la arena aquí está por debajo de 20 metros. Ahora después, si queréis, vemos planos y todo eso. La arena está en la parte más baja, más cerca de la playa, evidentemente. Los barros, pues, están hasta 45 metros. Y de 45 metros para arriba están las albarizas. 136 metros es el Santo, un viñedo que está en Macharnudo, que era el punto más alto de los viñedos clásicos hasta 1970, donde ya se planta Gibalbín y se plantan otras zonas, ¿no? Pero este era el punto más alto. Así que daos cuenta que nosotros en el Marco Jerez no tenemos altura. 136 metros, lo único que te marca la altura en Jerez es la pureza de la albariza. Como es un suelo sedimentario, y no me voy a meter en explicaros esto, porque si no me vaya a capar la conexión con el Zoom, porque va a explotar la cabeza, pero al ser sedimentario, pues como siempre en todas las zonas bajas se contaminan de arcilla. Cuando vienen los procesos fluviales, o depende, ¿no? De cómo se quieran. Aquí la arena en la costa, barro un poquito más arriba, y arriba se queda el suelo puro sedimentario de las diatomeas que cayeron. Y ahora fijaros que esto es muy, muy, muy importante. Este orden que tenéis aquí de variedades era el orden por altura. ¿De acuerdo? La Palomino siempre estaba más arriba, la Pedro Jiménez estaba arriba también, pero no tanto. Perruno, Albillo, Cañocazo, Mantúa, Beba, Moscatel y Tintilla eran las variedades más utilizadas para hacer los jereces. Cañocazo y Mantúo, por ejemplo, eran las más utilizadas para hacer olorosos, porque tienen un perfil mucho más oxidativo, pierden agua mucho más fácil o sea, sobremaduran mucho más fácil, tienen un componente como más tánico, aunque son blancas, pero fijaros la cantidad de herramientas que teníamos aquí para elaborar jereces. ¿Qué sucede? Pues ¿ha desaparecido totalmente esto? No. De hecho, yo ahora mismo tengo Cañocazo, tengo Mantúo también, bueno, Moscatel y Tintilla, por supuesto, Palomino, PX, y en el Rancho de Merced tenemos, bueno, y hay muchos pequeños bidueños que llamamos aquí,
para en un centro que se llama el Rancho La Merced, donde se conservan todas. Todas las variedades están conservadas. Si alguien se pone a plantarlas, las recupera. Y después hay pequeñas parcelitas. De hecho, tú puedes ir andando por San Lucas y te encuentras de repente una cepa de cañocazo. En Trebujena sobre todo, ¿eh? En Trebujena donde más puedes encontrar un montón de variedades antiguas. Yo he probado algún perruno, creo. Sí, la perruna era una de las variedades que se utilizaban mucho para oxidativa. Era una variedad que, dependiendo de dónde la veas, pues había gente que decía que no era muy buena variedad. De hecho, por eso venía el nombre de perruno. Pero ahí te lo encuentras en otra biografía que sí, que decía que era una variedad estupenda para hacer vinos de oxidativa. Pasa que depende del momento. Das cuenta que, por ejemplo, esto es una cosa muy bonita. Antes de Juan Auri, antes de que se envejecieran los vinos, se llevaban más los barros. Los barros eran más caros que las albarizas. Antes de 1778 los barros eran más caros que las albarizas. ¿Por qué? Porque se hacían vinos jóvenes. Entonces, claro, un barro te da mucha más fruta, te da mucho más volumen de boca, que es lo que se buscaba en ese momento. ¿Cuándo empiezan las albarizas? Cuando empiezan a envejecer y se dan cuenta que los vinos que envejecen bien son los que vienen de los suelos calcáreos. Esto es precioso. Esto es una de las cosas más bonitas que te puedes encontrar en la zonificación. ¿Qué pasa con todas estas variedades? Pues yo cuando lo pensaba, y lo hablábamos muchas veces, Ramiro y yo, decíamos, joder, esta variedad venía aquí por tal, no sé qué. Pero claro, todas estas son las cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Claro, tú te tienes que abstraer que estás hablando en pie franco. Y una de las cosas que más impide el crecimiento de una cepa es el calcáreo. Tú, para poner y plantar una cepa en un suelo calcáreo, necesitas unos portainjertos que resintan en la caliza activa. Pues estamos hablando de 41B, 161-49, Cercal. Aquí en Jerez tenemos unos pocos, no voy a decir. Pero claro, antes de eso, ¿qué pasaba? Que tú ibas en pie franco y un suelo tan calcáreo como tenemos en Jerez, en la parte de arriba de los cerros, ahí aguanta muy poco. Entonces, ¿por qué creemos que estas variedades estaban aquí seleccionadas? Porque eran resistentes, era lo único que podía crecer en un suelo tan calcáreo. ¿Qué sucedía? Pues hice la prueba en el corregidor y planté en uno de los suelos más calcáreos que tenía, a pie franco, unas poquitas cepas, vamos, estoy hablando de 10 cepas de cada, Palomino, PX, todas estas a pie franco. Y evidentemente, ¿qué pasó? Que la tintilla, por ejemplo, no crecía. Es que no salió. Tenía una clorosis brutal. Sabéis que los suelos calcáreos dan clorosis si no tienen resistencia. No sé si tengo la foto por aquí, pero pues no. Después lo ibas viendo y la Palomino, ¿qué pasó? Pues que en el primer año tenía la altura de mi cabeza, en pie franco. Entonces, claro, todas estas cosas son muy bonitas de ver, pero necesitas años y años de seguir investigando. Tú las ves en los libros, pero es como encontrarte algo y dices tú, bueno, es que lo tengo, no hay nadie que me lo cuente, pues lo tengo que ensayar y entender el porqué. Y al final te das cuenta que cada pago tenía una mezcla precisa de variedades por cómo era el suelo y por dónde estaba. Y eso es una cosa preciosa. Y está descrito, ¿eh? O sea, tú puedes entrar en Parra de Barreto, 1868, y ver pago por pago, que lo describe eso, lo que os he puesto ahí, los 136, lo describe los 136, decía cómo era el pago, qué tipo de suelo tenía, y te describe también la mezcla de variedades que había en ese pago. Eso es maravilloso también. Muy bonito. Lo que se ha ido invirtiendo es un poco es el estilo, en definitiva, que se iba haciendo y al que se le daba y se le da más prestigio, ¿no? Porque las arenas también las podemos entender con ese perfil más frutal y se hacía todo en esa zona, ¿no? Cuando tú pretendías hacer vinos frutales con un perfil vinos más jóvenes, vinos pues eso, más directos, ¿no? De entrada en zonas de albariza, pues estabas obteniendo los peores resultados, ¿no? Claro, hay una cosa muy bonita con esto que acabas de comentar tú, por ejemplo, con las arenas, que aquí hemos dicho siempre que la moscatel necesitaba mirar al mar y que a la moscatel le gustaba el mar. Claro, lo que le gusta a la moscatel es la arena, porque no aguantaba nada al calcáreo. De hecho, si te entras en este mismo libro, en Parra de Barreto, ves que describe que la moscatel que se da mejor de todos los pagos del marco es en el pago de Amarguillo, que es un pago de barro, que es un cerro que tiene mucho barro y está metido entre Macharnudo y Añina. No sé si tengo por aquí... A ver, espérate que lo voy a enseñar. Porque zonificación... Aquí. Este es uno de los mapas que tenemos nosotros para el libro. Pues mira, fijaros. Entonces, Balbaína, Baja, Alta, Añina, Corchuelo y aquí. Aquí es donde está esa moscatel, que está muy metido entre cerros de albariza. Y claro, no está en el mar. ¿Qué sucede en este cerro? Que es marrón chocolate. Es barro puro.
Entonces, fijaos todas estas cosas que a ti no te concuerdan y poco a poco vas aprendiendo y bueno, como Claro, os digo, porque son... eso no es costero en absoluto. Ahí ya podemos estar hablando de interior, Claro, claro, claro. evidentemente. Entonces, al final no tenemos, aunque ellos categorizaron por precio y una albariza podía costar 3 o 4 veces más cara que una arena, no hay un sentido, y para mí no lo tiene, decir que una albariza es un mejor suelo que una arena. Es lo que dices tú, depende qué vino quieres hacer en el marco de Jerez. ¿Quieres hacer un vino de envejecimiento? ¿Quieres hacer un vino de biológica? ¿Quieres hacer qué quieres hacer? Manuel A eso me Barbadillo, refería, a eso me refería yo un poco con la inversión de la escala, ¿no? De lo que se hacía y lo que se hace, ¿no? Que claro, depende. realmente se Pero es trata de una hacer. cosa muy bonita porque es que había un conocimiento muy profundo de lo que pasaba en el suelo que tenía. Manuel Barbadillo, hay una serie de bodegueros en San Lucas. Manuel Barbadillo, como sabéis, tiene escrito unos libros fabulosos a principios y mitad del siglo XX, donde él mezclaba un tercio de cada suelo, porque él decía que la manzanilla para ganar volumen en boca necesitaba una parte de barro también y un poco de arena. O sea, fijaros, y además, bueno, hicieron una cata a principios del siglo XX donde se cataron todos los pagos de San Lucas. Y además están las botellas guardadas todavía en Barbadillo, que es una cata maravillosa. La cataron ahí y después lo cataron más de 10 años más tarde para ver cómo habían evolucionado los vinos. O sea, estaban flipados con los suelos y los pagos para que nos entendamos. ¿Cómo se pierde todo esto? ¿Por qué se pierde todo esto? Pues mira, por lo mismo, por lo de siempre, pues cuando algo tiene mucho, y por lo que sigue pasando en las mismas zonas, tiene mucho éxito, el precio crece muchísimo y de repente cambia. Entonces, cuando te cambia el estilo, te coge a contrapiés, te coge con mucho estocaje, te coge con muchos trabajadores, lo de siempre, con mucha viña plantada, porque antes de la filosera en Jerez teníamos 18.000 hectáreas y lo normal históricamente es entre 7 y 10, ¿vale? Entonces, siempre nos coge en todas las crisis, la de 1870 y la de 1970 y la de 1770, cada 100 años, como hemos dicho, nos coge sobredimensionados. ¿Por qué? Porque había mucho negocio y había muy poco viña y muy poco territorio. Eran vinos de alta gama que de repente crecen. Ya, si tú estás vendiendo un vino al equivalente a 100 euros la botella, que era más o menos lo que salían los precios de los vinos de Jerez, ¿no? Y de repente tú haces poco, pues está muy bien. Pero si de repente empiezas a vender y empiezas a vender y empiezas a vender y todo lo agotas y todo lo agotas y de repente tú empiezas a comprar en Sevilla y en Huelva para extender así tu capacidad y entonces todo eso se va corriendo a la voz. Y se empieza a decir que los vinos de Jerez ya no eran lo que eran, que los vinos de Jerez se están adulterando en bodega. Y un alemán, Tudikun, un doctor que viene aquí y hace un análisis de que los vinos de Jerez se le está poniendo yeso, que los vinos de Jerez se fortifican, que los vinos de Jerez tal, todo esto. ¿Por qué? Porque se tiende a sobreproducir para ganar más dinero, lo de siempre. ¿Y por qué se hace esto? Porque lo mismo que ha pasado, lo que pasa es que aquí se está controlando más en la zona y lo mismo que le va a acabar pasando a Borgoña como sigue así. Viene capital extranjero. Cuando se ve que aquí hay dinero, dicen ingleses, franceses, gente que es foránea al mundo del vino, dice, pues yo me quiero ir allí, montar mi negocio, que ahí se está ganando dinero. Y cuando viene alguien foráneo que no le tiene el aprecio, que no se ha criado en ese mundo, lo que hace es multiplicar el vino mágicamente. Y bueno, al final, pues en Inglaterra se empiezan. Y de hecho, hay un artículo en el Times, no recuerdo el año, pero puede que sea 1898, que dice: ¿qué le pasa al Jerez? Ya no es lo que era. O sea, fíjate, ¿eh? Qué bonito. Total, que hay una reflexión justo en ese momento de una serie de personas que son pues el conde Aldamán Sanlúcar, Gumersindo Fernández de la Rosa, el marqués de Domé, que escribe un tratado de 20 páginas maravilloso en el año 1900 en el Castillo del Majuelo, donde se dan cuenta que el Jerez se ha, perdóname bueno, no voy a decir las palabras, Jerez se ha desviado, ¿vale? El Jerez se ha ido por donde no debía y que tienen que volver, dice el marqués de Domé, que ese libro también lo podéis descargar, que tenemos que volver a lo verdaderamente importante, lo verdaderamente identitario del Jerez, que no son los vinos de bodega, así lo escribe, ¿eh? Los verdaderamente identitarios no son los vinos de bodega, que son imitables, dice el marqués de Domé. Lo verdaderamente inimitable es la albariza y los vinos de albariza. Y eso es lo que tiene que hacer el marco Jerez, porque eso es lo que no se puede imitar. Y eso te pone los pelitos como escarpia, porque es en el fondo la misma reflexión que hacemos nosotros ahora. Claro,
Cuando tú vendes mucho, te preocupas poco de la calidad porque te da la sensación que lo vendes todo. Y como digo, no me quiero referir otra vez a las zonas que están de moda, pero tú lo ves, como al final valen muy caro muchos vinos que al final no tienen tanta calidad. Al final están tirando de nombre, pero ese nombre se le agota. Cuando tú no vendes nada, la calidad acaba subiendo, porque tú te esmeras en volver a salir, en volver a seducir, en volver a contar una historia y en volver al origen. Entonces, ese expansión y compresión, ese Big Bang y Big Crunch que tenemos aquí en el Marcos G, que lo hemos tenido 3 veces, lo que hay que es aprender de él. Entonces, si tú llegas ahora y resulta que nosotros nos ponemos unas cuantas bodegas, ¿no? Forló, Muchada, los hermanos Blancos, bueno, todos los que están por ahí haciendo Primitivo, haciendo cosas, ¿no? Y dice, macho, en el fondo la reflexión que estamos haciendo es la misma reflexión que hicieron esta gente en 1900. O sea, ves que nos hemos desviado, pero que Jerez era muy grande en otros aspectos. Entonces, lo que tú tratas ahora mismo y lo que está pasando ahora mismo es un movimiento no de vuelta al pasado porque sí, sino de vuelta al pasado porque es que Jerez era muy grande. O sea, tiene un conocimiento, un know-how larguísimo de haber hecho cosas muy buenas. Entonces, nosotros al final, ¿qué estamos haciendo? Patrimoniar eso. Al final tú ves que tú estás creciendo mucho históricamente, estás creciendo mucho con los vinos de tu bodega, estás lo viendo. Nosotros lo que estamos haciendo es patrimoniar un trabajo que ya se había hecho. Y ahora resulta que yo doy soleo y estoy haciendo todos los procesos, como tengo descrito en el corregidor, que está descrito que está plantada del año 1269, ¿no? De todo eso, y tú te encuentras 200, 300 años de vinificaciones, haces lo mismo y te sale un vino bueno, un vino que gusta, ¿cuál es tu mérito? O sea, si yo me hubiera tenido que inventar que tengo que asolear la uva tanto tiempo, que la tengo que hacer de una manera, que tengo que dejarla biológica, llenar la bota, coger una bota que tenga 80 años, ¿eso cuánto vale? ¿Eso se puede hacer en una zona vitícola que está empezando ahora o que hace 50 años no existía? O sea, nosotros lo que estamos es patrimoniando todo lo que nos han enseñado, que está escrito en los libros. Si yo me tengo que inventar eso, tendría que haber dedicado mi vida entera para llegar a este punto. No sé si estoy explicando. Vamos, que no tenemos mérito ninguno. Bueno, también vemos a día de hoy que ese movimiento está siendo seguido por, bueno, pues, bodegas también históricas, reconocidas, también de gran volumen y con sacristías importantísimas, ¿no? En las que también están volviendo, recuperando, ¿no? Buscando un poco quizás el equilibrio, ¿no? Entre el músculo económico y el mantenimiento. Claro. Y dar un poco la razón a la evidencia, ¿no? De un poco porque si no conoces tu historia, no conoces de dónde viene, pues difícilmente vas a poder continuar. Pero es muy... ¿Tú querías decir algo, Ferran? Perdona. Sí, no, estaba preguntando por los asoleos, estos que vas comentando. Sí, sí. Vosotros los hacéis como cortos, ¿no? Depende del año, porque al final, mira, fíjate. Aquí tienes un vídeo, esto es 1924. Sí. ¿Lo veis, no? Sí, perfecto. Este es el Castillo del Majuelo. Normalmente se hacían 24 horas para los finos y 48 horas para los olorosos. Entonces, esto es cuando no se fortificaba, ¿eh? Correcto. Vamos, sabéis que el soleo es una técnica mediterránea que es milenaria y que se ha usado siempre para arropar, que era la palabra, a los vinos, para que ganaran azúcar y así pues no se avinagraran. Era una técnica que ayudaba a conservar. Entonces, todo esto eran las técnicas clásicas de Andalucía. ¿Puedes repetir el año de fortificación? No, la fortificación siempre se realiza en Jerez. No sabemos en qué año se empieza a fortificar los vinos porque no sabemos exactamente en qué año se aprende la destilación. Se cree que es una cosa árabe, pero no se sabe bien. La fortificación siempre se hizo para los vinos de menor categoría. Los vinos que no llegaban al grado, que no estaban bien soleados, que no se habían fermentado bien y se habían desviado de volátil. Todos estos vinos se fortificaban. La alta gama, los vinos esos que os contaba, de que llevaban a 100 euros la botella y tal, eran criados al natural, en bodega, ¿de acuerdo? En bodega no se fortificaba. De hecho, tenemos, pero no voy a decir cientos de análisis, pero tenemos muchos análisis de vino realizado tal, que llegaba a 15 y pico, 17 grados naturales. Tú puedes llegar perfectamente, asoleando puedes llegar al grado que te dé la gana. Y hasta llegar a 500, 600, 800 gramos de azúcar, dando soleo puedes llegar a donde quieras. ¿Qué sucede? Pues que es una técnica muy complicada, el soleo, y muy cara. Es mucho más sencillo fortificar y añadir alcohol. De todas formas, yo, y lo he dicho muchas veces, no estoy para nada en contra de la fortificación. Vamos a ver.
Para determinados tipos de vino, el soleo, y por lo que preguntabas tú que hacemos soleos cortos, el soleo es un maquillaje del vino. El soleo es un maquillaje del terruño, porque tú al final estás ganando concentración en tu vino. Entonces, ¿nosotros dónde hacemos soleo? Pues hacemos soleo en la escribana, que es más charnudo. Pues hacemos soleo, mira, fijaros. ¿Dónde hacemos soleo? Aquí, en los pagos de interior. Ahora, si yo hago un vino aquí o hago un vino aquí, como hacemos algunos arriba o lo hace Ramiro todos sus vinos, no tiene sentido ninguno. Esto es un vino atlántico. O sea, ¿qué sentido tiene cambiarle el perfil soleando aquí 2 días tu vino para ganar cuerpo? No es la identidad de tu vino. Aquí puedes solear un poco, es la identidad de tu vino y ganas un punch extra porque es una técnica histórica. Entonces, al final, hablar de zonificación o sobre todo hablar de terruño, que hemos hablado tantas veces, son conceptos que están muy relacionados al Marco Jerez con el mar, que está aquí, el océano. Fijaos que estas bandas azules, ¿os deja ver el zoom, las bandas azules o Sí, no sí. tiene caso? Sí, perfecto. Sí. Pues todo lo más claro es más oceánico, ¿de acuerdo? Y todo lo más oscuro es mucho más de interior. Fijaos todas estas franjas cómo van cambiando. Y aquí tenemos situados todos los pagos con todo esto. Entonces, ¿Diferencia de temperatura? Este es un índice de Hughlin, sí, de posibilidades heliotérmicas. Si tú estás aquí y estás aquí, la separación son 28 kilómetros. Este es el punto más alejado del... No, perdón. Este es el punto más alejado del marco y este es el más costero, ¿vale? 28 kilómetros en línea recta. Pues aquí hay el doble de posibilidades heliotérmicas que aquí. En 28 kilómetros, a misma altura, ¿eh? Entonces, claro, dices tú, ¿cuál es nuestro punto frío? El océano. El océano es un punto de zonificación importantísimo. Otros son los suelos, como os he dicho, pero lo que estaba contando al principio es el factor humano. El factor humano, la interpretación que hace del terruño es importantísima, porque al final el terruño no deja de ser un concepto artístico para mí, porque la zonificación, como desde que el hombre interviene para hacer un vino, evidentemente empieza a ser artístico, sobre todo después de la llegada de Pasteur, que el otro día también lo contaba, después de 1850, donde el vino se vuelve técnico y se pierde un poco la concepción espiritual que acaba teniendo. Ese concepto artístico hace que tú quieras o no dar soleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene sentido fortificar aquí más que solear. A lo mejor si fortificas aquí guardas más el sabor del terruño que si fortificas aquí, que no tiene sentido ninguno porque llegas naturalmente. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay que hacer un análisis histórico de qué vinos se hicieron en cada parcela. Yo no sé si tengo por aquí este, por ejemplo. ¿Veis por aquí? Esto es un índice de NDVI donde se ve... Esto es más charnudo, ¿de acuerdo? El pago más conocido. Esto es más charnudo bajo y este es más charnudo alto. Aquí hay fincas históricas. Este es el Majuelo, nuestro Romanée Conti, ¿de acuerdo? La finca donde se hace todo y cambia toda la historia, pero aquí hay cosas famosísimas. Aquí está Valdespino, aquí está La Riva, aquí está Blázquez. Tengo las botellas aquí detrás, que me las dejé el otro día. Muchos la conocéis, ¿no? Agustín Blázquez, esta puede ser 60. Este es La Riva, por ejemplo. Esto es 1920, seguramente. Todo esto son botellas de ese pago de ahí. 51 primera, esto es de aquí, del Castillo del Majuelo. Que muchos estarán sin fortificar, ¿no? Bueno, de aquí, eso es lo que no he terminado de contar antes. Los vinos criados en natural se criaban al natural en la bodega. Cuando tú lo ibas a exportar es cuando se añadía el alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tenías a lo mejor un 51 primera, no hacía falta porque tienes más años que Matusalén. Pero cuando tú ibas a sacar un carta blanca, por ejemplo, y lo tenías a 16 grados y pico en bodega, en al natural, porque era un fino amontillado, pues le ponías un grado extra para mandarlo a Inglaterra para que no se te estropeara por el camino. Entonces, la fortificación venía mucho más para la exportación que para el vino criado en sí mismo. Pasa que al final hemos acabado con cepas sobreproductivas que se plantan todas en 1970, que claro, tú evidentemente cuanto más produces y más carga tiene la cepa, menos azúcar alcanza. O sea, a más tengo que repartir, menos le tocan. Entonces, al final, nuestros palominos ahora mismo llegan apenas a 10 grados y medio, 11. Cuando en el pasado, pues con 2.000-3.000 kilos por hectárea versus los 15.000 o 20.000 que tenemos ahora mismo por hectárea, ahora no llegan y antes sí llegaban. Entonces, todas esas diferencias, que son muy largas de contar para una hora, hacen que el proceso obligue
a llevarse a cabo fortificando y con un determinado sistema, que no es ni mejor ni peor. Es simplemente el sistema que ha tocado para el Jerez que había que hacer en un determinado momento. ¿Qué sucede? Pues que si tú tienes un Jerez con toda esta zonificación hecho desde el siglo XIX, con todas las parcelas, con vinos que sabes tú que han sido históricos y que han estado en las mejores mesas de Europa, pues creo que tiene sentido recuperar esa historia. Tenemos la escribana aquí también, ¿no? Sí, la escribana está aquí. La escribana lo tenemos ahí, ¿no? Aquí, justo, aquí está Viña Botaína, que os sonará, Viña Ave o Botaína, depende del momento que si la tenía Domeo González. Y tenemos aquí Sabel, Los Arcos, bueno, todas son famosas. Todas las viñas que hay aquí son famosas. La escribana la tenemos clasificada como un tipo de albariza tosca. No, la escribana es barajuela pura. Espérate, mira, te voy a enseñar. Mira, esta es la veis, ¿no? Sí. Son dos casas. Esta es San Cayetano y la escribana está un poquito más al lado. Pero bueno, son dos casas y ahora lo vais a ver. Toda esta subida que veis aquí es de donde sale este vino, de esta pendiente de aquí, de esta pendiente sur. Porque voy buscando un poco esa concentración. Es la misma pendiente que tiene La Riva y la misma pendiente que tiene Valdespino. Entonces voy buscando un poco esa vertiente histórica de concentración y veis que este suelo, esto es barajuela. De hecho, aquí hay casi más barajuela que en el Corregidor. Sobre todo aquí. En este punto de aquí ahí te encuentras por el suelo barajuela a piñón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, ¿veis estos árboles de aquí? Eso, ¿veis la torre? ¿Esto aquí? ¿Lo veis? Este es el Majuelo. Este es el que decíamos antes, que es el viñedo histórico. Y aquí pues tenemos, esta es Botaína, esta es Sabel, aquí están Los Arcos, este es el Santo, el viñedo del Santo, el más alto del punto del Marco Jerez. El Valdespino está un poquito más atrás, pero bueno, es una parcela demasiado grande para nosotros, pero es que en Macharnudo, si quieres comprar, tienes que comprar grande. No hay más remedio porque pasa lo mismo que en Champán, que poco a poco las casas bodegueras fueron creciendo y creciendo y a lo largo de los siglos acaban constituyendo parcelas demasiado grandes. Pero es barajuela, ¿eh? El suelo. Hay tosca más abajo y una albariza más barrosa abajo del todo. Estos vinos no fortificados, sí. El desarrollo de la flor, ¿cuál es el porcentaje de éxito? Verás. O cuántos se os desvían, o no podéis utilizar, o muchos, o pocos, o cómo va. Cuando llegamos a 15 grados, pues lo mismo que un fino, porque yo los barajuelas, este no, por ejemplo, pero los barajuelas sí llegan a todos a 15 y 17 grados y 16 los que hagan falta. En el caso de los blancos, que eran llamados vinos de pasto, que para mí es el movimiento más interesante, bueno, para mí y para más personas, es el movimiento más interesante de lo que puede pasar en Jerez en los próximos 10 y 15 años. ¿Por qué? Y ahora te respondo a la pregunta, que no la voy a saltar. Porque en Jerez siempre se sacaron vinos nuevos. Ya se hacían los vinos de pasto y eran vinos bastante caros además. Pero nunca se dejaron los vinos anteriores. Yo no creo que los vinos blancos de ninguna manera puedan hacer daño al Jerez tradicional. Porque cuando estaban los vinos dulces y salieron los finos resultaron ser una novedad. Y había mucha gente que decía, bueno, ¿esto qué es? Y aquí en Jerez lo que se hacían eran vinos dulces. Y los vinos tienen 150 años, los finos, no más. Y sin embargo, los finos no sustituyeron nunca a los dulces. Ni los vinos de oxidativa sustituyeron a los dulces. En Jerez, ni la romanía. O sea, en Jerez hemos hecho un montón de vinos, los pajaretes, que han estado todo el rato ahí en el tiempo, ¿no? Y ahora con los vinos blancos pasa eso. Evidentemente, hacer biológica en un vino blanco es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque si tú... El tema de que necesites 15 grados en Jerez para hacer biológica es simplemente para mantener las bacterias a raya. Si tú llegas a 15 grados, las bacterias están prácticamente liquidadas. Conforme empiezas a bajar de 15 grados, empieza a sonar la sirena de warning. ¡Pah, pah! Y si ya te plantas en 13, 12 y medio, 12, pues tienes que tener cuidado. ¿Qué sucede? Que no puedes tener una bodega de 500 botas así. Pero sí puedes tener una bodega de 50 botas con vino a 13 grados. Es como pasa en el Jura. Pero de estas 50, ¿cuántas te gustan y cuántas no? Para vino blanco, sí. el mismo porcentaje que puedes tener para fino. Si tú haces blanco y lo dejas con biológica, mira, este escribana lleva un año en crianza biológica. ¿Cuál es el único problema? Pues que estos son vinos completamente naturales. Es decir, la crianza biológica es una técnica. No se inventa por eso, porque es muy antigua, como sabéis, pero la crianza biológica es una técnica que te permite hacer un vino natural. ¿Por qué? Porque si tú tienes el velo de flor flotando,
no tienes oxígeno en el vino. Claro. Con lo cual, si tú tienes el velo, no puede haber bacteria, o es muy complicado que una bacteria sin oxígeno pueda darte por saco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tampoco puedes tener sulfuroso, porque como sabéis, el acetaldehído que produce el velo de flor se combina con el sulfuroso y te queda sin sulfuroso. Así que no tiene sentido ponerle sulfuroso más allá de la vendimia ni para embotellar. Entonces, este vino de la Escribana, por ejemplo, tiene sulfuroso en vendimia, muy poco, y después no tiene sulfuroso, está embotellado 0. ¿Por qué? Porque tiene la crianza biológica. Entonces, sí es verdad que se te puede ir alguna bota. Yo de avinagrado, pues alguna vez, si tú la dejas y la dejas mucho tiempo y no te cría velo rápidamente, pues se te puede ir la bota. Pero, bueno, si te doy un porcentaje, un 10% de las botas o algo así, puede ser que se me hayan ido. Ah, pues no están, no, pensaba que era peor. No, un 10% y porque ahora mismo depende de la parcela y depende de muchas cosas, pero un 10%. Y Ramiro tiene datos parecidos. 10%, como mucho. En Una bota de Montilla, 10, en Montilla también hacen algún vino así y el rango de desvío es muy alto, ¿eh? depende de lo grande que sea la bodega y lo grande que tú puedas estar encima del vino. Claro. En Montilla, de hecho, tiene mucho más grado con la PX y tiene mucho menos peligro, pero es verdad que al final es lo encima. Mira, date cuenta que nosotros, por ejemplo, a todas las botas no le dejamos la misma crianza. O sea, vamos a ver, si tú tienes una bota, ¿de acuerdo? Si la llenas mucho, tienes muy poco velo de flor. ¿Sí? Si la llenas poco, tienes mucho velo de flor. Bien. Cuanto más bajes, hasta que llegues a la mitad, pues tienes mucha superficie, de manera que puede tener hasta 10 veces más, bueno, ponle 5 veces más superficie si le bajas el nivel. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Que dependiendo del año, imagínate que tú tienes una parcela de aquí, mírate, o tienes una parcela de aquí, o de Sanlúcar, ¿de acuerdo? Si tú ya tienes un vino vertical, porque esto es un vino completamente oceánico del Atlántico que está aquí, ponerle crianza biológica no tiene sentido. La crianza biológica es una técnica que se inventa o que se toma cuando cambia el estilo a vinos franceses en Inglaterra. Entonces, de repente Jerez se las ve y se las desea para vender. ¿Por qué? Porque dice, oye, no tenemos vinos, tenemos vinos dulces, vinos con mucho cuerpo. De hecho, eso es lo que hacía Pedro Domé, que era lo famoso por eso. Y ahora de repente nos encontramos con que los vinos pálidos son los que se llevan de moda. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jerez en cuenta que la crianza biológica es un maquillaje para hacer tu vino más del norte. Porque quita volumen, quita alcohol. Ya están aplaudiendo, ¿no? Te hemos robado el aplauso. Nada. Bueno, la crianza biológica reduce volumen. Ahí bien, claro. La crianza biológica reduce volumen. Entonces es la técnica contraria a lo que podía pasar en Europa. Si en Europa tú tienes un vino de clima frío y necesitas darle volumen para ensanchar, coges madera, coges roble y ensancha, da volumen, ¿no? En el sur de Europa, en Jerez, ¿qué sentido tiene eso? No tiene sentido ninguno. Lo que quieres es reducir volumen para afinar tu vino. Entonces, eso es la crianza biológica, un maquillaje. Igual que tú maquillas los tintos o maquillas tal en zonas de Europa, en los climas cálidos maquillas, pero al revés. Entonces, ¿tiene sentido maquillar un vino aquí en la costa si ya de por sí es fino? No. Aquí lo que pega es hacer un vino blanco o una manzanilla muy fina y con un nivel de llenado bastante alto, suficiente para que no tenga oxígeno, el velo de flor pueda consumir oxígeno, pero ya está. Ahora, si tú te vienes aquí al interior y tienes un vino así, por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Por añada, nosotros trabajamos por añada, ¿no? 2014, año brutal, masivo, con muchísimas frutas. Pues entonces la fruta es demasiado en la boca, pues entonces le meto y bajo el nivel de llenado y tengo más biológica. Entonces tú vas cantando bota por bota, dependiendo de la levadura que se ha adaptado en esa bota y dependiendo de la añada, llenas más o menos. Que tengo una Montouliensis tal así súper tocha, pues a lo mejor levanto el nivel de llenado para que no, el velo de flor no se coma el terruño. Que tengo un vino fino porque el 2013, por ejemplo, es un vino que fue muy elegante, muy vertical y tal. Subo nivel de llenado y hago toda mi crianza todos los años que yo quiera, pero con menos intervención. Domar, intervenir poco. Y ahí está el punto, pues exactamente igual cuando tú tienes una Pinot Noir en cualquier lado y la sacas a tinaja o la sacas a hormigón porque no quieres que le toque mucha madera. Es lo mismo. Al final estamos hablando de sentido común, de hacer vinos de terruño
con las técnicas de cómo se hacía. Y así se hacía, de verdad, que vamos, es algo que lo podéis ver en los libros, así se hacían los jereces. Con sentido común de qué salía tu vino de tu suelo y en consecuencia aplicar unas técnicas. Ahora, mezclarlo todo y hacer la técnica por definición en todos sitios igual, con lo cual veis todos los vinos muy parecidos y al final solo la bodega es lo que puede diferenciar tu vino, hace que haya muy poca vinodiversidad. Si tú te vas a tu terruño, a tu parcela, y encima haces añada, respetas tu suelo y adecuas tu técnica, pues entonces vas a ver que el 14, si tú catas nuestros Barajuelas, por ejemplo, que lo estuve catando, ahora estoy en la bodega encantado, porque estoy solo, me voy por la mañana tranquilo a catar y me pongo a catarlo todo. Si catas el otro día estuve catando el 13, 14, mira, el 13, por ejemplo, es súper fino, 14, muchísima fruta, 15, sobremaduro. No, de hecho, no sacamos Barajuela 15 porque era demasiado sobremaduro para mi gusto. 16, perfecto, para mi gusto. 17, otra vez demasiado cálido. 18, con mucha acidez, muy bueno. Y 19 va a ser una añada también muy buena. Entonces, al final, tienes muchas más herramientas para dar vinodiversidad y con ello terruño. Ahora, mezclando todo es mucho más complicado. Ok. Bueno, a ver. Hablas un poco, Willy, Sí. tú nos hablas un poco de que para ti el oloroso es el vino por excelencia en Jerez, ¿no? Bueno, date cuenta, el otro día, de hecho, Ramiro habló de eso, fue muy bonito, en la charla que hizo con Juancho en Montilla, en Andalucía, bueno, y en todas las regiones, en el siglo XIX, sobre todo al principio y al final del XVIII, los vinos llevaban el nombre del pueblo donde se hacían esos vinos. Entonces, al final, bueno, Manzanilla era un vino que se hacía en el pueblo de Manzanilla, en Huelva, y una historia larguísima. Pajarete era un vino que se hacía en la pedanía de Pajarete, vamos, en un barrio que es de Jerez, que se llamaba Pajarete. Los Málaga eran en Málaga, o sea, el vino tenía el nombre del sitio donde si tú hacías en Jerez un vino tipo Montilla, pues lo llamabas amontillado, porque era un vino que se hacía o se ejecutaba al estilo de la región de Montilla. ¿Cuál era? Jerez tenía su vino propio, que era el vino jerezano, que es el equivalente a lo que hoy conoceríamos como un cream. Se hacía y se ejecutaba a partir de una raya, que creo que lo podéis ver aquí, que lo tenía yo en la filosera. Aquí está. ¿Veis? Esto es muy bonito de ver y lo vais a entender la ejecución. A ver. Aquí tenemos. Las palmas venían de este tipo de racimos. ¿De acuerdo? No lo hemos hablado, pero en Jerez se tenían que hacer al menos 3 pases. Vamos, no es que fuera obligatorio, porque todavía no había consejo regulador, pero había que hacer 3 pases en la viña separando madurez. ¿De acuerdo? Es un tema como, imaginaos, como lo tocáis, ¿no? Los más verdes te daban las palmas, que en añadas se llamaban palmas y en criaderas y soleras se llamaban finos. Más madurez te daba un cortado, que se llamaba palo cortado en añada, y en criaderas y soleras se llamaba oloroso. ¿De acuerdo? Sobremaduro te daba una raya en añada, que en criaderas y soleras se llamaba jerezano. Este era el vino verdadero jerezano. Y con las rayas hacían los cream y hacían los vinos dulces que bebían los ingleses a todas horas. Este vino también es el neto jerezano, el oloroso, pero sustituye al jerezano porque es más moderno. ¿De acuerdo? Pero palmas, cortados y rayas surgen después, esa clasificación de Juan Auri, cuando son símbolos muy primitivos, imaginaros, de gente que no sabe escribir, que tiene que marcar qué estilo tiene un vino, cómo se desarrolla. Cuando no había llegado Pasteur, no se sabe nada de que las levaduras convierten el azúcar en alcohol, no tenían ni idea de nada, pues son símbolos primitivos para marcar la madurez en el vino. Y esto de que se habla del palo cortado, que no se sabe qué tal, un palo cortado es un vino que no cría biológica, o sea, un palo cortado y un oloroso son exactamente lo mismo, pero este es en añada y este es en criaderas y soleras. Eso sacamos ahí un artículo también, que lo podéis descargar en internet, de los sobrinos de Auri, contando la historia, ¿no? ¿Qué sucede? Que después de este se hacía con 6 variedades diferentes, después de la filosera se pierde y hay una pérdida del gremio de los almacenistas, que eran los que marcaban así con la filosera, y ya son los que no mezclan, son los exportadores, y los exportadores usaban este término, por eso este se pierde. Es una historia muy larga. La añada se utiliza más en el interior y criaderas y soledas más en las zonas costeras. Es buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. El sistema de criaderas y soleras se inventa, entre comillas, o se toma porque
trabajar en añada era muy penoso. Es decir, es un sistema de simplificación. Es la fortificación del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el sistema de criaderas y soleras, si tú trabajas en añada, todos los que habéis trabajado alguna vez en bodega lo sabéis, y tú tienes puesta una bota encima de otra, si tú tienes aquí un 1848 y aquí tienes un 47 y aquí un 46, perdón, al revés, 46, 47 y 48, cuando quieres sacar el 46 y estás trabajando en añada y tienes que limpiar esa bota, tienes que sacarla. Entonces, el trabajo en bodega es infernal. Y creo que cuando Jerez empieza a crecer, porque se empieza a hacer muy famoso, constituye un sistema donde va metiendo vino, bueno, como sabéis, el sistema de criadera de solera, y no tiene que mover las botas. Ese es el verdadero sentido. Porque antes hacía una especie de criaderas y soleras, pero si tú sacabas un 1856, le metías una espuela que se llama un poquito de vino con 5 o 6 años, para darle un toque. No sé si me explico. Era una especie de criadera y solera, como se sigue haciendo y lo pueden hacer en Rioja cuando meten algo de vino joven para darle un poco de fruta al vino antes de sacarlo, de una añada, y le meten un 2%, se hace, ¿no? Pues aquí se hacía igual y se le metía un 3, 4%, un 5% de vino más viejo, cuando se trabajaban añadas, ¿eh? Sí, o sea, que ya se mezclaban añadas, pero el sistema de criaderas y soleras, que decían que era el vino que nunca se gastaba, es una cosa que se va depurando poco a poco, pero al principio se toma por comodidad. ¿Qué sucede? Que es un sistema muy bueno y se descubre que es un sistema muy bueno para hacer crianza biológica, porque al mover tanto el vino, estás levantando todo el rato las ligas del fondo y estás alimentando al velo de flor. Si tú trabajas en añada, lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que si yo vacío la bota, el velo lo pierdo. Y si meto vino joven, recién prensado, tengo que esperar un mes a que me vuelva a salir el velo, que es lo que decía tú, Ferran. Sí, claro. Ahí es donde tenemos el riesgo. Si tú estás en criadera y solera y metes y rocías, el velo del vino anterior está todo el rato ahí. O sea, que ese vino está todo el rato con 0 oxígeno. Con lo cual es una manera, pero eso se ve después. Eso no viene porque se dan cuenta que tal, sino que empiezan a trabajar de una manera y se dan cuenta que la biológica se mantiene mucho mejor así. Entonces, ¿qué sucede? Que los sanluqueños aumentan el número de soleraje a muerte. ¿Por qué? Para moverlo más el vino. En Jerez no hace tanta falta, porque en Jerez hay más cuerpo en la viña, hay más extracto seco, el vino, hay más tanicidad, el vino está más protegido contra las bacterias. Pero un vino costero que apenas puede tener 11, 12 grados y que tiene solerajes que se criaban a 13 y pico, ¿eso qué pasa? Pues que con el velo de flor está mantenido. Y si tú metes y sacas y el velo de flor está ahí todo el rato, aquello está como si le estuviera metiendo carbónico en el siglo XIX. Entonces es verdad que en la costa funcionaba mejor. Ahora, que decirte que en un sitio estuvo antes que en otro o tal, pues bueno, no sé si en San Lucas empezarían antes o no, se describe en San Lucas hace mucho tiempo, los solerajes que nunca se terminan, pero evidentemente se adopta de una manera mucho más fehaciente en San Lucas que en Jerez, que trabajó durante muchísimo más tiempo en añada. Desde luego vamos tirando un poquito del hilo de cualquier parte y esto se hace... Perdón. No lo digo. Como tú decías, hablo poco. No lo digo por eso, es que la verdad que unas cosas te llevan a otras como se interconectan. Pues mira lo que nos hemos contado aquí. Yo no me acordaba que tenía esto aquí, pero aquí tenéis la transición del palo cortado en una diapositiva. ¿Queréis verla? No sé si tenéis que mover yo me voy a mover las caras. Me lo voy a poner por otro lado. Pero fijaros, esto es el de arriba, ¿vale? ¿Vosotros veis mi pantalla con mis caras también? ¿Con las caras vuestras? Sí. La voy a quitar de en medio. Vale, ahora. Fijaros, estos son, después de la filosera, esta transición que os decía del palo cortado, ¿vale? 1914, una saca del 3 cortados de la arriba. Claro, al ser un cortado, como os decía, tiene que ser añada. Veis que pone 30 arrobas, que es una bota del 3 cortado de 1870. ¿Lo veis? Perfecto. 1914. Hacen otro pedido en 1918 y esta es la siguiente saca. ¿Qué sucede? Que se le está acabando la añada. Esto es prefilosérico. Estamos ya después de la filosera. De hecho, ya aquí se había acabado las plantaciones de nuevos patrones. ¿Y qué hacen? 20 jarras, una bota son 40 jarras, ¿vale? 20 jarras del 3 cortado de añada y 19 jarras de palo cortado solera, unos 29. Toma ya. Ya se les está acabando el modelo antiguo que les queda de añada y están empezando un modelo nuevo, ¿de acuerdo? Y esto es un capataz intentando catar
que era lo antiguo, que era el palo cortado antiguo, con 6 variedades, y esto es un capataz que nada más que tiene palomino, que tiene vinos que son mucho más monocordes, que no tiene la complejidad y la gordura que tenían los cortados antiguos, con todo el láctico que tiene la Mantúa y la Vigiriega. O sea, todo ha cambiado. Y esta es la desesperación de un capataz por intentar formar el estilo prefilosérico. Ya tiene un palo cortado en solera. Ya ha cambiado, porque esto no podía ser técnicamente en el siglo XIX. Fijaros, un año más tarde, se le ha acabado el 3 cortado, la añada del 3 cortado. ¿Y qué hacen? 8 jarras de macharnudo oloroso, 4 jarras de oloroso San Onofre, 6 jarras de palo cortado solera y 0,50 de vino de color. ¿Habéis visto? Es precioso. Esta es la evolución de por qué cambia todo después de la filosera, y el palo cortado, que era un vino de añada con 6 variedades, acaba transformándose en un vino completamente distinto, y veis que es una desesperación de un capataz mezclando olorosos para intentar conseguir la complejidad que ya no va a tener nunca más, porque la pérdida de variedades y la pérdida vitícola Totalmente. ha hecho una cosa distinta, ¿no? Bueno, sí, sí. Esto lo tenéis muy bien explicado si os bajáis, son 50 páginas casi para explicarlo en Los Sobrinos de Auri, si os metéis en la página. Oye, ¿nos Vamos, cuentas aquí ya te algo? digo yo que si me sigues preguntando te acabo contando aquí. Cuéntanos algo de lo que tenemos aquí, de la escribana, ¿no? Eso Un digo poco. yo, vamos a hablar. Cuéntanos un poco de la Y escribana. nos metimos para hablar de la escribana. Pues mira, la escribana es uno de los vinos de pasto, que como sabéis, pues es lo que hemos estado hablando, son los vinos blancos nuevos que queremos hacer en el marco. Y viene de aquí, del pago de Macharnudo. Aquí lo tenemos. Veis que, como os conté antes, tenemos una parte alta, Macharnudo alto y Macharnudo sur. Las partes más oscuras son los viñedos plantados. Y aquí tenéis la altura. Y pasa una cosa, que esto lo contaba el otro día también. Macharnudo está dividido en 2 cerros. Este cerro es más bajo que este. Este es el Cerro de Santiago. Y aquí pues está la Trinidad, Cerro Viejo, Cerro Nuevo, hay varias viñas conocidas, pero el meollo, la leyenda, los legendarios están aquí, que esto es mucho más alto, lo veis, ¿no? Esto tiene 136 metros y esto creo que son 99, si no me falla la memoria, o 100. Aquí está Valdespino, como decía, La Riva, Blasque, La Escribana, Botaína, tal. ¿Qué sucede? Que fijaos qué curioso que justo este camino que divide Macharnudo alto y Macharnudo bajo deja una parte del Cerro del Obispo fuera. Y esto es muy curioso. ¿Y por qué? Porque Domecq estaba aquí. Entonces Domecq dice, no, Macharnudo alto es toda esta zona de aquí, que son mis viñedos. Y esto ya es Macharnudo bajo. Después cambia y tal porque Domecq acaba quedándose con La Riva y con Blázquez, que acaba comprando las 2 bodegas y hace las 4 filiales. Pero fijaros que esta parte es Cerro del Obispo. Para el lado, ¿no? Le faltó Sí, sí. De hecho, si más. veis el vídeo que os he puesto antes, no sé si lo tengo aquí, fijaos que la diferencia es esta. Este es el camino, ¿lo veis? Sí, sí. Entonces, la escribana es Macharnudo bajo. Y justo aquí empieza Macharnudo alto. Es curioso porque edafológicamente es lo mismo, pero hay una función social del componente que era Domecq. Y esto era importantísimo porque, no me quiero desviar contando esto, pero es que el terruño estaba formado mucho más por las personas que por el terruño en sí mismo físico. Fijaos que cuando González Vía empieza a hacer finos, lo empieza a hacer en el Pago de Carrascal, que es más interior que Macharnudo. Sin embargo, Macharnudo era históricamente famoso por Domecq y Carrascal por González Díaz. ¿Qué hacía Macharnudo? Dorados, los dorados de Pedro Domecq. Los vinos olorosos de muchísima concentración, los que venían del siglo XVIII, final del XVIII. ¿Y qué hace González Díaz? Que es una bodega más moderna. Llega Manuel María González Ángel y empieza con el famoso tío Pepe. Y este pago, que en teoría era un pago de olorosos, se convierte en un pago de vinos finos, siendo más interior. Y este, que era un pago de amontillado más costero, sigue siendo un pago. ¿Por qué? Porque todos los vecinos copian el estilo del que parte el bacalao. Si aquí Pedro Domecq está vendiendo las botellas a un disparate y son de oxidativa, y aquí el tío Pepe está haciendo lo propio pero de biológica, los vecinos copian el estilo del que lleva para adelante el nombre del pago. Por eso os decía lo importante que es el tema de los estilos en todo esto. Entonces, la escribana, lo que decíamos es Macharnudo sur. Hay Macharnudo bajo y está justo aquí, esta parcela de aquí, ¿vale? ¿Cómo la elaboramos?
pues bueno, como hemos visto antes con el soleo, se vendimia. Aquí no hacemos tantos pases porque en el corregidor sí es verdad que hacemos, el año pasado creo que hicimos 15 pases recogiendo racimo por racimo. En la escribana solo hacemos 2 pases. Uno para la vendimia más verde, que lo utilizamos para corregir la acidez, y esto lo vendimiamos casi 3 semanas antes aproximadamente. Y con ese vino pues tiene casi, bueno, muchísimo málico, que es lo que le falta a la palomino, ¿no? La palomino en una semana le cae todo el málico, entonces hay que estar al quite para cogerlo justo antes, pero no son vinos que resulten verdes, porque la palomino nunca verdea. La cogemos y se la ponemos después al vino que vendimiamos después. Y este tiene pues como unas 7 horas de soleo, la escribana, ¿de acuerdo? Es un 2018, que fue un año de mucha acidez también. Se fermenta en bota, como os he dicho, un poquito de sulfuroso y ya está. Y lo dejamos después de la fermentación con sus propias lías. Creo que este lo trasegamos en diciembre o enero para quitarle las lías gruesas de fermentación y lo volvimos a meter en su propia bota. Ya tenía velo de flor y ha estado un año criando en biológica. Al final, ¿qué intentamos? Pues que sea un vino que responda a lo que yo entiendo mentalmente que ha sido más charnudo. ¿Sabes? Yo no creo que sea lícito que yo haga el vino que a mí me dé la gana en más charnudo porque sí. Sobre todo una cosa que nos pasa mucho a Ramiro y a mí es que creemos que tenemos un poco el peso, como tenemos todo este mensaje de los pagos, de la zonificación, de no hacer nada que se separe demasiado de lo que históricamente era el vino, ¿no? Porque hay una responsabilidad sobre esa parcela. Si la escribana pues lleva haciendo 200 o 300 años, pues un vino conocido por un estilo, llegar y hacer algo completamente diferente, creo que será más parte de nuestros hijos o de nuestros nietos que de nosotros, que nosotros estamos muy enfocados, que quizá a lo mejor lo que te quiero decir con esto es que no sé si tiene sentido hacer un vino completamente diferente en esta parcela. Ya con haciendo un blanco ya nos estamos desviando bastante, pero me parece importante que tenga soleo, que tenga por lo menos un año de crianza biológica y bueno, la botella le está sentando fantásticamente. ¿Qué me contáis vosotros del vino? ¿Puedo beber yo un poquito y me callo? ¿Qué os parece los que lo estáis probando por ahí? Venga, habilitaros los micros, que os veo las caras, pero no... ¿Y tú algo, Ferran? No, a mí me parece un equilibrio bonito entre biológico y maduro y, hostia, me lo esperaba más fino, es robusto, ¿sabes? Me lo imaginaba como... y no, es corpóreo, es potente, ¿no? O sea, que en este sentido me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque un poco cuando explicabas y me lo imaginaba más fino y no, es contundente y es gastronómico, ¿no? Porque con esa potencia que tiene, ¿no? Y la acidez muy marcada, ¿no? O sea, que por una parte es muy contundente, pero por la otra tiene mucho nervio. Entonces es como una combinación para mí que se me hace muy interesante, la verdad. El estilo de... O sea, para mí, una de las cosas que tiene más charnudo, tiene que tener potencia, si no, no es más charnudo, es el centro de boca. Cae y se queda mucho en la garganta, pero Carrascal, por ejemplo, se queda mucho más. Si tomáis un Barajuela o un muelle tal, se queda mucho más aquí al fondo. Aquí hay como una manteca en el centro de boca que se te queda aquí, y eso que yo no he trabajado nada con las lías, ¿no? Solo con lo que cae. Y esa pelota que hace más charnudo, pétrea, es lo que más me gusta como identitario, porque al final yo, por lo menos en el momento en el que estoy en mi vida, me gusta mucho más que los vinos tengan identidad, casi que responda a una organoléctica perfecta. Claro, no. Sí. No, pues en este sentido, bien. Y pasa que por eso te preguntaba lo de la flor, porque la flor, hostia, no me recuerda mucho al fino tampoco, ¿sabes? Es como coge un carácter muy distinto. Claro, te puede recordar a lo mejor más a Yura, ¿no? Sí, un poco así, sí. Es que date cuenta que estaba creando una animación antes porque quiero hacer una... No sé si la tengo aquí. Es graciosa. Una animación sobre cómo se implanta la crianza biológica. No sé si lo tengo aquí. Ya, fijaros. Esto sería un pago costero y ahí están las Beticus y las Montuliensis. Y dependiendo del sitio, pues cada levadura se va a adaptar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un fino, bueno, ahora se va viendo aquí cómo van consumiendo los metabolitos y tal. No quiero desvelar el misterio porque me voy a hacer un spoiler aquí de libro a lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes un vino del corte actual,
con muy poca cuerpo, con 15.000, 20.000 kilos por hectárea, que son los finos casi que hemos probado todos de pequeño, las manzanillas de pequeño. Todo lo que se le adapta es Beticus, todo. Porque las Beticus crecen muy rápido y si encuentro un medio donde crecer, donde no hay oposición, pues muy sencillo. Y un vino con 10 grados y medio, 11 grados, que no está nada concentrado, que no tiene extracto seco, que no tiene tanino, que es prácticamente agua, pues ahí entra a comer y se adapta a la Beticus. Sin embargo, cuando tú te metes en un vino con cuerpo que ha tenido soleo, que eso ya de por sí ya tiene más polifenoles, tiene mucho más factor killer, ¿no? para las levaduras, al final se te adapta a otro tipo completamente diferente. Y yo, de hecho, en Barajuela, el velo que tengo es finísimo. Nunca llego a tener este velo así, porque el medio que hay, al llegar naturalmente a 15 grados, llegas a 15 grados no solo con el alcohol, sino con todo el volumen de vino. Y eso es, para la levadura, al final es abortivo, es una complicación que encuentra la levadura en el medio. Entonces, lo que se te adapta es completamente distinto. Además, se encuentra más la fruta, que se puede asemejar mucho más a que no se encuentra tanto en los jereces, porque son vinos muy pálidos, muy diluidos, están en los actuales. Y claro, esa sensación de fruta mezclada con una sensación de acetaldehído distinta, con una levadura que no estamos demasiado acostumbrados, es la que hace la acidez, la que hace que parezca mucho más un vino de otro lado, de otro sitio. La verdad es que tiene una entrada, tiene una nariz muy potente también, muy intensa, ¿no? En el que la levadura, el velo de flor, la verdad que ahí el mantenerse en un segundo plano, pues marca una fruta tropical muy agradable, con su cítrico también, ¿no? Yo después en boca, la Eso verdad... es muy buena descripción, cítrico. Sí, tiene esa sensación... Como fruta de la pasión, sí. Sí, también tiene esas sensaciones ahí, ¿no? Pero después en boca, pues sí, un vino sápido que se te viene más la carga atrás, ancho y denso, ¿no? Pero la salinidad que tiene también lo refresca, ¿no? A mí me gusta bastante. Es un estilo de vino que la verdad me gusta mucho, ¿no? Alguna vez creo que probé algo así allí en bodega hace años, ¿no? De algo que tenía sobre tablas de unos chinos o unos japoneses, ¿no? Que había por ahí o algo, ¿no? Ah, sí. Hace muchos años ya de eso. Sí, hace muchos años de eso, pero me recuerda un poco... Sí, es la mezcla de la fruta. Aquí, hombre, la cuestión, lo verdaderamente importante, que es lo que hace a los vinos grandes o no para mí, es cómo va a ser la evolución en botella de este vino, ¿sabes? Porque yo tengo muchísimas referencias y, bueno, si abre... Esto está lindando con la parcela de la Escribana y esto es 1920, ¿vale? Y este vino lo abres y es una tralla brutal. Pero claro, este vino está elaborado para ser un amontillado. Este vino blanco en botella es la duda, que no sé, y me gustaría que lo supierais también. Yo creo que por la experiencia que tenemos y cuando tú abres Palomino y abres cosas de navazos, ¿no? Tú abres un navazos Nipor del 8 o del 9 o alguno de los de Ramiro, ¿no? ¿Cuál estuvimos bebiendo hace poco? Un 16, un 15-16. Las Palominos son vinos que se levantan en botella brutal. O sea, empiezan, cuando ya las frutas empiezan a aparecer tanto, empiezan a aparecer las especias y te envuelven con unas sensaciones especiadas que son preciosas, ¿no? Ya empieza el curry y empieza el orégano y eso es lo que me gustaría a mí que le pasara a este vino, ¿no? Que fuera por ahí. Ahora mismo tiene muchas frutas y tiene un centro de boca muy bonito, pero veamos la evolución en los próximos años. Que yo creo que al final es lo que hace grande un vino o no. Por lo menos para mi gusto, ¿no? Para mi forma de entenderlo. A ver, más opiniones por ahí. ¿Alguien se atreve? La nota de curry la tiene, ¿eh? Yo creo... Sí, pues, eso me encanta, que tenga curry. Yo creo que todavía es un niño que juega a ser mayor. Sí. Que es lo que se llama, lo que se le dice a los vinos del Jura. Porque como cuando antes dijiste lo del Jura, es que tiene ese corte. Y es un niño todavía que juega a ser mayor. Yo creo que todavía... Le queda. Hombre, ahí si tú comparas la línea de Barajuela, ¿no? Que es Carrascal y tiene mucha más concentración todavía, lo que pasa que al tener más biológica, ayer estuve catando el 13 y todo eso, llega un momento que rompe, si tú te tomas un vino amarillo, va por otra vía.
completamente distinta, porque los barajuelas al principio, cuando son jóvenes, son mucho más así, pero conforme van teniendo la crianza biológica, ha llegado un momento que el otro día estuve catando un 13 y te da el estilo de un vino fino de Jerez de ahora mismo, completamente, y llega un momento que rompe y cuando pierde la fruta, se desfía del Jura y se vuelve a Jerez, y eso es muy bonito. Pero al final es verdad, o sea, se nota que es un estilo que, bueno, probablemente sería un poco más como serían los vinos antiguamente en Jerez. Pero te ha dicho que ha cambiado todo mucho. Willy, una pregunta. Sí. Hablando del Jura y en esta similitud que tienen estos vinos que datan hablabas del siglo pasado y demás, en el marco de Jerez, ¿quién está primero? ¿Jura o Jerez? Sí, ¿quién hace esta tipología? Porque en el Jura hoy en día es lo que se conoce, ¿no? Sí. El vino más comercial de ellos, pero ahora en el marco de Jerez, tanto tú como Ramiro y demás, sí, están recuperando esta vinificación, ¿no? Y este concepto. ¿Quién data primero? Hombre, yo te diría que Jerez, pero en estas cosas, si te digo la verdad, es complicado meterse, porque es exactamente igual que... Jerez tiene mucho más escrito que Jura, sí, mucho seguro. Más. Y sí, muchas más descripciones. Pero eso es trampa, ¿sabes? Porque hace poco, por ejemplo, hablando con María José López Heredia, hablábamos de la tintilla y hablábamos de qué era antes, ¿no? La tintilla o la Graciano. Y entonces tú hablas de que la tintilla tiene mucha acidez, que tiene más lógico en un clima frío. La tintilla se describe en Jerez desde 1665 y ella me contaba que en Rioja creo que era 1878, si no me falla la memoria, pero me puedo estar equivocando, pero bueno, final del 19. Pero claro, es como el tema de las variedades que estoy contando. ¿De dónde viene? O sea, tú hasta que no haces los progenitores, imagínate, la Pedro Jiménez, ¿no? Que decían que venía de Alemania y tal, no sé qué, y después le haces progenitores y resulta que la mezcla de una uva árabe de mesa con tal, y dices tú, macho. Ahora, ¿la mezcla de esa uva árabe se hizo en Andalucía? Pues dices tú, pues seguramente fue el encuentro de una uva castellana viniendo a por una árabe. ¿Sí o no? O se puede haber hecho en Canarias. O puede haber sido en Oriente Medio. Es que son cosas muy complicadas. ¿Qué se hace la biológica antes? En el Jura en Jerez, pues en Jerez está descrita antes. Seguro. Pero a saber si en el siglo XV había un monje allí haciendo biológica. Son cosas muy, muy complicadas. Por bibliografía, Jerez. Ya. Vamos, no sé que alguien me saque un libro por ahí que demuestre lo contrario. ¿Qué más tenemos por Mira, ahí? Columela, estaba haciendo yo un vídeo antes también de Columela, que es, como sabéis, el agrónomo más famoso de la historia de la humanidad, que me tengo que tirar ahí el pegote y me vaya a dejar, era gaditano. Él escribió el Res Rústica, que son 12 libros sobre agricultura, uno dedicado al cultivo del viñedo, y él describe la crianza biológica. Columela, hace 2000 años. Y el tío dice... evidentemente no lo describe como algo bueno, pero sí describe una capa de nata flotando encima del vino, que hay que quitar porque le quita volumen al vino. El vino pierde cuerpo. Fíjate tú lo que sabía. O sea, tú te coges el Res Rústica de Columela y macho, es que el 80% es aplicable hoy día. Es precioso. El tío de poda era una máquina brutal. Y bueno, pues estas cosas al final dices tú, bueno, no es cuando se ejecutan, no es quien lo hace tal, es cuando se generaliza. Cuando se describe y cuando tú vendes vinos que están en las grandes mesas de Europa. Para mí ese es el verdadero... No sé si me explico, ¿no? Sí. Es como el tema de quién hace aquí el fino, quién hace la manzanilla, quién hace... Bueno, pues vamos a coger el primer vino que fue mundialmente famoso y quién lo ejecuta y cómo, quién llega a la perfección. El primero que lo hizo, pues a saber, si Columela la describe, pues a lo mejor había algún romano por ahí dejando los vinos con biológica. Tenemos más preguntitas por ahí, estamos terminando, vamos finalizando un poco. Sí, ya nos hemos comido media horita de lo que dijimos. Yo no quiero ser porque hablo muchísimo y muchas veces me pongo demasiado técnico y aburrido. No, que va, encantados porque, bueno, los comentarios, no sé si si vas viendo un poco también el chat. No me atrevo a tocar nada. No te atreves a tocar nada, bueno. Bueno, yo, nada, simplemente deciros que hombre, que veis que tengo mucha pasión por este tema. No me gustaría muchas veces sonar, yo sé que
que nos pasa a Ramiro y a mí muchas veces, que hablamos de Jerez con mucha pasión, ¿no? Como si fuera lo único. Simplemente creo que es una deuda que tenemos histórica con el sitio. Creo que somos una generación que no sé si tanto vamos a ser nosotros o los que vienen por detrás, porque vienen chavales que están increíblemente preparados. Yo todo el año tengo 7, 8 becarios en la bodega, o 10 ya en los últimos años, y todos estos vienen ya con un nivel, tío, Daniel, que te quedas loco, porque ya te vienen hablando de barajuelas, cosas que a lo mejor a nosotros nos han tardado 10 años en descubrir, y libros y tal, ya te vienen, yo qué sé. Y hay sumilleres ahora mismo en España que vienen preguntando, yo qué sé, Rocío. Hay algunos que te vienen y te dicen, hoy este viaje quiero ver la parte sur de Macharnudo. O sea, ya vienen con un nivel, y son gente que vienen con 20 y tantos años, y dices tú, cuando los ves, dices tú, yo creo que esta gente son los que de verdad van a poner Jerez en su sitio. Mientras tanto, nosotros pues lo disfrutamos mucho. Hemos tenido la suerte de encontrar muchas botellas viejas donde pues tenemos un archivo histórico maravilloso para aprender. Estamos en un impasse intelectual muy bonito, porque hay mucha gente que se suma, que no somos solo nosotros. Está, yo qué sé, Álvaro Girón, hay Juancho también está ahora con los Jerez. Hay muchas voces muy bonitas que escuchar, y estamos todos en un periodo, como decía el otro día, que me lo decía Pitu Roca, de adolescencia creativa. Estamos probando muchas cosas, es una explosión de vida, y todos los años empiezan 2 o 3 nuevas bodegas nuevas. Bueno, está la Muchada, como sabéis, que ha venido con Le Clapar, y hay un montón de enólogos ahora mismo mundiales o de elaboradores mundiales que quieren venir a Jerez, que me preguntan, oye, una parcelita. Esto es muy bonito. Estamos viviendo un momento muy bonito. ¿Que esto va a levantar al Jerez o no va a levantar al Jerez? O sea, no lo sé. No sé. Lo que sí tengo claro es que los finos y las manzanillas, vinos con 3 y 5 años de crianza, eso no puede ser al precio que está. Eso no puede ser la base de la pirámide. Eso si eran botellas que eran la cúspide, y tú tienes un vino 10 años criando y que aquello sea estable y que llegue a ese vino que hay, que tenemos en el marco, como la saca estacional de Barbadillo, ¿no? Que eso es como el culmen de la crianza biológica. Hay cosas muy bonitas que no pueden ser la base de la pirámide. La base de la pirámide tienen que ser los vinos de pasto, tienen que ser los vinos del día a día, los vinos blancos. Y no puede ser que la escribana valga ahora mismo 3 veces más caro que una manzanilla, o con el fino más caro que hay. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué creemos nosotros que puede pasar estos años con los vinos blancos? Que consigamos empujar estos grandes vinos hacia arriba. Mira, hay un caso, y con esto ya termino por no teneros ahí toda la tarde, que es el de los hermanos Blancos. Muchos lo conoceréis, de Viña Callejuela. Yo no sé si tú los conoces ellos, Daniel. Pepe y Paco. Ellos eran unos almacenistas clásicos de Sanlúcar. Malleto y almacenistas. Ellos iban con su viña, ellos los llevan todo para adelante. Unos trabajadores que se levantan a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la mañana trabajando todo el día. Bueno, pues ellos han hecho almacenistas, que es la figura que crían manzanilla, y después una bodega más grande se la compra y la vende. ¿Qué pasaba con esta gente? Que han empezado a hacer vinos blancos. Y ellos tienen ahí el Blanco de Hornillo, tienen las Mercedes, tienen las Chozas. Han empezado a hacer vinos blancos de estos, y ¿sabéis qué están haciendo, tío? Están vaciando botas de manzanilla y llenándolas con vino blanco. Porque le sacan mucha más rentabilidad al vino blanco que a las botas de manzanilla. ¿Y esto qué va a hacer? Porque se están cargando las gamas bajas de manzanilla. Y ahora, cuando alguien le llega a comprar a los hermanos Blancos una manzanilla, diga tanto, le dice, no te la vendo, ¿para qué? Tengo ahí, ¿no? Este año vacío 5 botas más y la meto de vino blanco, que la vendo a Estados Unidos a 15 euros. Entonces, este es un proceso que se va a tomar su tiempo, que todos tenemos mucho interés en que salga para Jerez, para que empuje las grandes gamas para arriba, pero que evidentemente es una adolescencia creativa que tiene que dar paso a una madurez. Porque hay mucha locura haciéndose ahora mismo en el marco de Jerez, y mucha gente que viene y te saca la bota de la esquina del yo no sé cuánto con el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto tiene que llegar a una meseta, como el coronavirus. Tenemos que llegar a estabilizarnos un poco, y creo que lo veremos. Yo soy optimista. Ahora no vamos a volver a ver los volúmenes que vimos en el marco de Jerez, por lo menos los próximos. Yo no estaré vivo, seguro. Eso sería lo más interesante, desde luego. Y sí, toda hombre. Esta gente que viene empujando, y todos los que estáis ahí, pues nada, sentí que desde aquí, desde la otra orilla, o desde al ladito justo, pues también vamos a hacer todo lo posible porque
bueno, porque se recupere un poco y porque haya esa diversidad desde el punto de vista importante, ¿no? Desde el origen, desde el viñedo y de ahí pues que irradia a todo lo demás. No sé si tenéis más preguntas por ahí. Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, me las voy a guardar, me las guardo para otro día, para otro momento, para otro rato y nada. No sé, ¿tenéis algo más por ahí, Willy? Nada. ¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? Pues ahora mismo, macho, vamos, ya tenemos... afortunadamente todos los pagos están dibujados, está hecho casi todo, lo estamos perfilando. Lo que pasa que ahora parece que todos tenemos mucho más tiempo para terminar las cosas con el tema este de estar en casa y tal, pero al revés. O sea, yo ahora mismo estoy solo en la bodega y tengo que atenderlo todo. Y francamente no llego a nada, tío. No llego a nada porque estamos intentando también, como tú sabes, dinamizar las ventas online. Vamos a tener, ya esto ya no lo cortas cuando vayas a subir el vídeo, pero es verdad que el dichoso coronavirus va a hacer mucho daño, y vosotros lo sabéis, los que estáis en la restauración, va a hacer mucho daño a restauración, por supuesto, pero a las bodegas va a hacer muchísimo daño, tío. Porque tenemos por en medio, como tú sabes, distribuidores, tal, no sé cuánto, pero la bodega no puede mirar para atrás. Yo no puedo, nosotros no podemos dejar de pagarle a la viña, o no podemos abandonar ese tema, ¿no? No podemos parar. Y bueno, cuando hablas con amigos y hablas con todo esto, pues estamos viviendo unos momentos difíciles. Así que tenemos que estar animados y que todo esto pues siga para adelante, ¿no? Recobrar. Por eso te digo que lo del libro ahora mismo parece que podemos tener tiempo, pero bueno, tenemos la cabeza en otro sitio. Pues ahí empujaremos todo desde donde estamos y como podamos. Daros las gracias a todos, a Ferran Centelles también mucho por habernos acompañado esta tarde y aportar, siempre aporta mucho. Y Willy, oye, la charla acojonante, ¿eh? Yo he aprendido un montón. Bueno, me quedan también algunas preguntas, pero la verdad que con muchas ganas de bajar a verlo y comprenderlo bien. Hostia, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, ¿eh? Brutal. Cuando nos abran cuando nos dejen abrir, pues tenéis vuestra casa ahí. Venga. Pues nada, Willy, amenazamos con verte, siempre amenazamos con volver a verte y nada, muchas gracias a todos, un abrazo a todos y nada, seguimos. Venga, adelante. Y mucho ánimo, que saldremos de esto. Muchas gracias. Chicos, gracias a todos. A todos. Gracias.